Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano y amigo José Ramírez. Hoy quiero tomar la lectura de Jeremías 15:19 que dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Estas palabras se las da Dios a Jeremías profeta por causa del pueblo de Israel, rebelde y desobediente, que por lo que dice el texto que acabo de leer, habían perdido su identidad de pueblo de Dios. Y todo el capítulo 15 de Jeremías revela la indignación santa de Dios en contra de Israel. Israel recurrentemente caía en apostasía y en prostitución espiritual por causa de su idolatría que provocaba la ira de Dios. Israel manifestaba su rebeldía contra Dios y contra su palabra al adorar a otros dioses. Eso Dios se lo prohibió a Israel y a nosotros también. Y también al seguir las costumbres paganas de los pueblos impíos que lo rodeaban. Pero Israel es el pueblo escogido y amado de Dios, y por encima de su pecado, Él le promete que los restauraría por causa de su amor por ellos y también por el juramento que el Señor le hizo a Abraham, su amigo, que es el padre de la nación de Israel y de todos los que creen a Dios a través de la fe. Y no precisamente porque ellos lo merecieran, ni por méritos de este pueblo contumaz y rebelde, que al igual que nosotros, lo que merecemos es el castigo eterno de Dios. Por eso quiero hablar acerca de la pérdida de identidad. El propósito de conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos es que quede esto grabado en nuestro corazón y nuestra mente, sobre todo en estos días peligrosos. Satanás y sus demonios que operan en este mundo que aborrece a Dios y a su palabra, diseñó un plan para robar la identidad de los hombres, de cada individuo, de los pueblos, de las instituciones, y lo que más desea él es robar la identidad a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué se afana tanto en robar la identidad de la iglesia y de los pueblos? Porque, ¿qué es la identidad? La identidad es el conjunto de características o rasgos que una persona tiene que le diferencian de otra. La identidad, en otras palabras, es el ADN de cada individuo. Por eso, cada quien tiene una cédula de identidad o un pasaporte con numeración distinta a otra. Esos datos particulares y únicos que cada persona tiene es la que permite a las autoridades diferenciar a esa persona de otra. Pero voy a decir esto con tristeza, que estamos en una época en la que el ser humano ha perdido su identidad, ya sea de forma individual o colectiva. Tenemos una sociedad que ha perdido en sí misma la identidad que Dios le dio para que fueran diferentes unos de los otros. Dios no hizo una producción en serie, Él hizo seres individuales, diferentes, particulares, unos de otros. En estos días del fin, Satanás está trabajando desesperadamente sobre la niñez, sobre todo para hacerse de una generación futura que lo adore a Él y que se aleje de Jesucristo. Hoy Satanás está lavándoles el cerebro a los niños con la estrategia infernal
de la pérdida de identidad o robo de identidad, que a su vez está justificada por medio de la conversión del género. Esto no es otra cosa que una dictadura del pensamiento que priva de la voluntad propia y que ahora se ha institucionalizado en muchas partes del mundo por gobiernos y legisladores paganos, enemigos de Dios y de su palabra, que dicen abiertamente que un hombre puede nacer en un cuerpo de mujer o una mujer nacer en un cuerpo de hombre, por lo que el tal debe tener el derecho, entre comillas, de cambiar su sexo o su identidad de género. Las tinieblas, óigame bien, amados hermanos, están detrás de los defensores de esta ideología antigenética, antibíblica, para presionar a cada país del mundo para que sean aprobadas leyes que apoyen y legalicen ese veneno llamado ley de identidad de género, que hombres pierdan su identidad, que es la base del género humano, su identidad. El hombre de estos últimos días estamos a punto de ser levantado, que no tiene ni quiere a Dios, quiere degenerar la raza humana para que, al igual que Satanás y sus ángeles, mostrar su rotunda rebeldía en contra de Dios, que es su creador, quien creó solo dos sexos, hombre y mujer. Eso está en Génesis 1:27, que dice: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó. Mire cómo dice: varón y hembra los creó. La identidad que Dios le dio al hombre es única, es innegable, es innegociable, es intransferible. Nadie puede cambiar eso sin tener que correr el riesgo de enfrentar un día al Dios perfecto y sabio, que creó al hombre y a la mujer, creó también macho y hembra en el caso de los animales. La identidad es precisamente, amados, lo que diferencia los dos sexos que Dios creó. Solo existen dos cromosomas, el XX y el XY. XX que identifica al hombre y XY que identifica la mujer. Eso es inalterable. No se puede cambiar, aunque los hombres rebeldes quieran cambiarlo. Eso es algo inalterable. Y Satanás, apoyado en el pecado del hombre, siempre ha buscado robar la identidad del hombre, que es el sello de la calidad de la creación de Dios. Por eso todas estas organizaciones que atacan la identidad original del hombre tienen que atacar la Biblia, y en especial el libro de Génesis, con todo su desprecio. ¿Por qué? Porque el libro de Génesis viene de ahí, viene la palabra gene, genética, que es el inicio, el principio de la vida. Entonces, por eso el libro de Génesis presenta al creador de todas las cosas, porque sin el libro de Génesis no hay ni creación ni creador, que es que creó al hombre, que fue que en la creación del hombre estableció la absoluta definición de la identidad de lo que es un hombre y una mujer. Vemos la pérdida de la identidad del hombre y de la mujer en el día de hoy. En la actualidad, este sistema elástico, entre comillas, de vida social, que presenta la pérdida de identidad como algo natural, ha llevado a muchos hombres a vestirse
y actuar como mujeres, y de igual manera pasa con muchas mujeres que se visten y actúan como hombres. Mire, los grandes y más famosos diseñadores de moda del mundo, la mayoría de ellos son homosexuales y quieren vestir al hombre con prendas que solo son para las mujeres. Por eso usted ve a hombres con aros en sus orejas, con colitas en el cabello, pantalones bien apretados de colores femeninos, zapatos puntiagudos como el de las zapatillas de las mujeres, etc. Esto es lo que vemos desfilar en todo lugar al que nosotros vamos. En la calle usted ve este espectáculo. Ya para el hombre sin identidad original, esto es algo normal, es algo hasta cool. Se ha perdido la apariencia y el comportamiento varonil del hombre y también ese comportamiento femenino bonito de la mujer. Hoy muchos hombres están afeminados en sus gestos y actuaciones. ¿Y por qué? Porque han perdido su propia identidad que los debe caracterizar como individuos diferentes a las mujeres. ¿Y qué es de las mujeres? Ese hermoso vaso frágil creado por Dios para que fuera la parte hermosa de la creación. Hoy también vemos mujeres que perdieron su identidad practicando fisicoculturismo. He visto unas mujeres bien lindas, pero con un cuerpo que parecen ajol, que parecen una cosa de otro mundo, y practicando otros deportes que requieren de esa rudeza de la anatomía de un hombre. Óigame, no estoy limitando a la mujer, no. Estoy hablando de esto como predicador, porque he visto esto más que un boom, que un asunto de tendencia, de actualidad. Hoy se habla de igualdad de género. Nunca puede haber igualdad de género si puede haber igualdad de condiciones, de oportunidades en las universidades y en muchos otros lugares. Pero nunca puede haber igualdad de género, porque nunca el hombre va a ser igual a la mujer, ni la mujer va a ser igual al hombre, ni el hombre va a ser igual al animal, ni el animal será igual al hombre. Esto no tiene que ver con derechos civiles, sino con la búsqueda de la pérdida de identidad. Vemos manifestaciones de protestas de mujeres gritando, incluso quitándose las prendas superiores que cubren su pecho para mostrar sus senos, para decirles a los hombres que ellas son iguales a los hombres. Ellas adoptan una personalidad machorra, amachada, violenta, ruda, para alejarse voluntariamente y públicamente de esa tierna y dulce personalidad femenina que Dios le dio a ellas. El ADN original de la mujer está lleno de maternidad, de ternura, de amor, de belleza que el hombre nunca tuvo ni tendrá, jamás. Es triste ver cómo tanto el hombre como la mujer están perdiendo su identidad original. Pablo, apóstol de Jesucristo a nosotros los gentiles, ya lo habló anticipadamente hace casi 2000 años en Romanos 1, 26 y 27 cuando escribió: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivias,
unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, óigame, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Eso lo vemos hoy frente a nosotros, en todos los medios de comunicación, en las calles y en cualquier sector de la vida cotidiana. Las instituciones también han perdido su identidad. Ahora, ¿por qué son tan importantes las instituciones? Porque éstas representan las reglas de juego detrás de las instituciones políticas, económicas y sociales. Las instituciones son la base para la funcionalidad social y su identidad es la que le permite ejercer funciones o privarse de acciones o medidas que atentan contra su misma naturaleza, contra su ADN institucional. Por la pérdida de la identidad institucional es precisamente que hay políticos ocupando puestos en los congresos o en las asambleas legislativas de las naciones que perdieron el valor de su fuero y ahora solo son payasos que le hacen el coro al gobierno de turno en vez de asumir con firmeza la condición de estadistas, que para eso el pueblo los eligió. El pueblo no es representado si las instituciones y los que dirigen las naciones perdieron la identidad. Simón Bolívar dijo que el principal ciudadano es el educador. Pero hoy vemos muchos educadores que solo cumplen horario, esperando la fecha de cobro de su sueldo, desapasionados por la belleza de la educación, graduando alumnos sin carácter, sin definición, sin identidad, porque también han perdido su identidad de el futuro de los pueblos. Esa es la tragedia que se está viviendo hoy en nuestros pueblos. Hasta profesores que ahora parecen ser súbditos de sus propios alumnos. Cuando se carece de identidad, es imposible, amados, distinguir quién es quién es alumno, quién es profesor, quién es hombre, quién es mujer. Las motivaciones faranduleras son las que mueven a muchos políticos en las naciones hoy. Esos que solo quieren tener rating televisivo, que quieren aparecer en las cámaras de televisión, mas nunca se les ve por las calles de esos pueblos en donde fueron elegidos. ¿Por qué? Porque la paranoia por las cámaras, de aparecer en las planas principales de los periódicos, socavó las columnas de la institución legislativa, y por haber perdido o por no haber tenido nunca identidad institucional, es que no representan al pueblo ni a la gente. Esa es la razón por la que la gente de las calles, la gente de esquina, la gente de a pie, los ciudadanos de a pie y también los que andan en carros de lujo, los barrios marginales y allí en los residenciales exclusivos, tienen una pésima opinión de quienes se reúnen en las cámaras y de los políticos en general. Quizás hay una excepción en alguno de ellos, no lo sé, no lo he visto. Esta mala imagen, ellos se las atribuyen a la oposición o a la persecución política, pero es la imagen que ellos han proyectado al pueblo. Solo parásitos que cuando se reúnen muchas veces en cámara
es para levantar las manos para subirse el sueldo. Cuando los que dirigen política y legislativamente a un pueblo perdieron la identidad institucional, entonces se identifican con el partido al que pertenecen, al gobierno que está de turno, o con el sistema, y no con el pueblo, que es por quienes deben trabajar. En vez de reunirse, como le dije, en las cámaras para ser vistos y para justificar lo que en realidad no hacen en su vida. En su vida como legisladores y como políticos me refiero. Ahora, su identidad fue arrasada, no existe. Sin identidad institucional, los ciudadanos no tienen confianza en el Estado. Instituciones tan vitales como el Poder Judicial, el Poder Legislativo, sin identidad, no infunde respeto, sino más bien preocupación, inseguridad y miedo. Y estos funcionarios sin identidad nunca podrán hablar de justicia implacable, tampoco de justicia social, sino que ustedes los verán hablando babas en cadenas de televisión, en un espacio prime time, disparando su bazooka de burbujas de jabón barato. Y yo no tengo ni tendencia ni motivaciones políticas. A mí me han acusado de extrema izquierda cuando le digo a los ricos que piensen en los pobres. Y también me han acusado de extrema derecha cuando le digo a los pobres que no pueden seguir viviendo del papá Estado, que hay que trabajar para levantar nuestros pueblos. La vagancia, por un lado, y la avaricia de muchos, por el otro, es lo que tiene a nuestra América morena, es la que tiene a nuestra América morena, óigame bien, en el piso, en la miseria, en el grado vergonzoso de su mundo, de subdesarrollados, y siempre dependiendo de las migajas que caen de las mesas de las grandes potencias, de las grandes corporaciones, así como Lázaro quería saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico en Lucas 16, 19 al 21. Por eso hay personalidades públicas que el pueblo no quiere ni ver ni oír. Cambia el canal cuando encadenan la televisión para hablar sus discursos demagógicos, porque producen en la gente desprecio y rechazo hacia ellos. Son el hazmerreír de la gente y se vuelven el tema para las parodias de programas cómicos. La Biblia dice en Romanos 13, 3 y 4, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Estos versículos no lo leen ellos, ni lo conocen. La familia también, amado, ha perdido la identidad. Satanás ha disparado misiles contra la estructura original de la familia para que ésta pierda su identidad. ¿Cuáles son esos misiles? El afán por el dinero, la prosperidad económica, la modernidad, el hedonismo, y la que está causando más estragos en la familia, la ideología de géneros. Y no es cuestión de ideología, es cuestión de teología, es cuestión de Biblia, la que sustenta la fórmula original de hombre más mujer es igual a hijos. Ese es el sabio diseño
de Dios para la familia, que el diablo y sus secuaces en la tierra quieren desmoronar, quieren pulverizar. Es el pecado del hombre que demuestra su desprecio y su odio contra todo lo que Dios enseña en su palabra. Por eso vemos personas quemando y rompiendo Biblias, pero nunca podrán destruir la palabra de Dios, que es eterna. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. Hermano, amigo, no le permitas al diablo que te robe tu identidad de familia, porque esto destruirá automáticamente la sociedad, y dentro de esa masa social se encuentra la iglesia de Jesucristo, con sus lámparas encendidas, con la espada del Espíritu en sus manos. Es la única que puede detener los planes de Satanás de destruir la familia, porque Jesucristo dijo en Mateo 16:18 que las puertas del infierno y de la muerte no podrán prevalecer contra la iglesia de Jesucristo, la iglesia que tiene su identidad, que tiene al Espíritu Santo, que vive por la palabra. Los movimientos feministas que han aparecido en el mundo son la semilla del infierno, y solamente por esa condición de semilla del mal pueden dar fruto, pero solamente cuando las mujeres pierden su identidad de mujeres. Hoy vemos un verbo excitante en la boca de las feministas para crear la meta de mujeres realizadas, que las desconectan, que las desligan de su labor de madre, de esposa. Esto ha frenado el crecimiento demográfico de los pueblos y es el responsable del envejecimiento por causa de la caída de la tasa de natalidad. Dos personas del mismo sexo nunca se podrán reproducir naturalmente. Solo es posible con la mezcla divina de espermatozoide más óvulo es igual a vida. Esa es la razón del extravío de los hijos de hoy, porque esta locura feminista las ha hecho abandonar el cuidado, óigame bien, de sus hijos, y poniendo esa responsabilidad de madre en las manos de un tercero, ya sea la abuela o una baby sister o una nana. Y estas mujeres realizadas, entre comillas, sacrifican a sus hijos por mantener el estatus social o alcanzar, y terminan dándole a los hijos cosas materiales que jamás van a suplantar el cuidado y el dulce amor de una madre. Hoy vemos hijos con ropa fina, con teléfonos de última generación, pero sin sonrisa, sin camino de piedra, creado por sus padres, para que ellos puedan seguir firmes en esta tierra llena de lodo, de fango y de arenas movedizas. Esa es la razón por la que tanto hombres como mujeres siempre están ausentes de la casa, y así han perdido la identidad de familia y por ende han perdido a sus propios hijos. Eso es lo que ha hecho que los hijos se sientan sin padre ni familia y ven a sus padres como el cheque de fin de mes o la lámpara de los deseos o el pozo de los deseos, que generalmente son vanos. Lo único que pueden dar es cosas materiales, pero el corazón vacío, y terminan en drogas, terminan en jergas, fiestas, rumbas, en parties,
Porque, óigame, el concepto de mujeres que aman criar a sus hijos ha sido reemplazado por el deseo de realizarse como profesionales, como emprendedoras, como mujeres de éxito. Y repito, yo impulso, yo creo en la superación, pero no a costa de la identidad, ni a costa de la familia, ni del matrimonio, ni de los hijos. Pero fracasaron, aunque hayan triunfado en otras áreas, fracasaron en su rol de madres. Ya no se ve eso de hombres que trabajan para proveer para las necesidades de sus hogares, de sus hijos, hijos que respeten a sus padres. Ya no se ve. Eso hace tiempo que lo echaron en el cuarto del depósito de cosas obsoletas. Y los que predicamos el diseño original de la familia, somos bombardeados, somos atacados, somos tildados por el feminismo de machistas, de anacrónicos o de talibanes fundamentalistas, de intolerantes. El que no tolere a una mujer en su posición en la que Dios la puso, está rechazando a las socias de Dios para darle continuidad a la vida en la tierra, porque sin vientre nunca podrá venir nadie a la tierra. Esto nos dice que la familia también hoy estamos en el 2023, octubre, ha sufrido la pérdida de su identidad, de esa propia identidad. Las mujeres jóvenes actuales no consideran en su ADN la noble tarea de ser madres. Muchas ven el embarazo y el parto como un peligro para la medida de sus cuerpos, ese 90-60-90. He oído artistas, mujeres, decir que su sueño es ser madre, pero la carrera, la farándula, sus compromisos, las canciones, los conciertos, se lo impiden. Es decir, que esos aplausos se convierten en píldoras anticonceptivas para esas mujeres. Y terminarán como Julio Iglesias, yo lo oí hablando y haciendo como una reflexión acerca de una canción donde él dice: me olvidé de vivir, de tanto andar por aquí cantando entre aplausos y todo, me olvidé de vivir. Dios te dio la vida para que la vivas, para que disfrutes. El todo del hombre es que coma, que beba y que disfrute todos los días de su vida en esta tierra, al lado de la persona, de tu esposa, de tu esposo, dándole calor a tu casa, a tus hijos. Los promotores de la ideología de género, en su enseñanza retorcida, lo que están buscando es la destrucción del modelo de familia, con un papá y una mamá, para dar lugar al modelo de las familias homoparentales, es decir, 2 papás o 2 mamás. Este modelo amorfo de familia antibíblica es patrocinado por ministros de educación en muchas naciones, por gobiernos, por universidades, por instituciones poderosas, por corporaciones, por la psicología e incluso por artistas, ya sean cantantes o actores famosos que se han vuelto íconos de estos movimientos antinatura. Por eso las instituciones sin identidad divina de la familia están trabajando duro para radicalizar a los niños en esta ideología de género. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de la familia, de casamiento entre un hombre y una mujer, así como de Cristo y su iglesia, que es su novia. Habla la Biblia de padres, de hijos, etcétera, pero nunca
habla de la idea homoparental. Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra con fuego y azufre por ese pecado contra naturaleza. Pablo dice en Colosenses 3, 18 al 21, casadas, estén sujetas ¿a quién? A vuestros maridos, no a otra mujer, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, no a otro hombre, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres, o sea, papá y mamá, en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis, mire cómo dice, a vuestros hijos, para que no se desalienten. También hay una pérdida de identidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque siempre lo que ocurre en el mundo puede amenazar de repetirse en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta de pecadores que, aunque estén salvados por Dios por causa del arrepentimiento genuino, siempre serán vulnerables al pecado si no se cultivan los valores cristianos, los valores del Espíritu, y son parte de esta sociedad que va de mal en peor. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero el mundo está aquí. Nosotros estamos en el mundo, y lo que afecta a la persona que vive al lado de nuestra casa nos afecta a nosotros. Y no quiero desestimar el poder que tienen los cristianos verdaderos en este mundo, pero he oído a muchos decir, me estoy ganando al mundo para Cristo. No obstante, veo congregaciones mundanalizadas, torciendo las Escrituras, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, que se han convertido en un mall, en un centro comercial agradable y confortable. Amados hermanos, tengan cuidado. El mundo es peligroso, es seductor, es una gran trampa que Satanás supo armar, pero bien armada, para destruir las almas. Esto está profetizado en la Biblia, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 y 13, que dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y Judas 16 dice, y estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propias concupiscencias, hablando palabras infladas, adulando a los hombres para sacar provecho. Satanás, el mundo y el pecado del hombre han sido el tridente, la trilogía perfecta para seducir al pueblo de Dios, a tal punto que hoy han despreciado su identidad de hijo de Dios y la ha dejado en manos de hombres corruptos de entendimiento, privados de razón del Espíritu Santo, que no tienen al Espíritu Santo, quienes la han convertido, me refiero a la iglesia, han convertido a la iglesia en una nana de ministros y ancianos que se lucran a sí mismos con la iglesia. Esto asocia a estas congregaciones con la gran ramera de Apocalipsis capítulo 17, versículos 4 y 5. Hay muchos líderes cristianos, entre comillas, famosos, influyentes en el mundo, que han influenciado, valga la redundancia, a los cristianos sin identidad para ir a buscar los nuevos paradigmas de iglesia, y sin darse cuenta ellos han caído en la trampa del diablo y han convertido una congregación cristiana en centros de acopio de personas inconversas, de esos que van domingo a domingo a buscar su píldora para aliviar su conciencia, que nunca oyen la sana doctrina porque no se las enseñan, no saben que existe un rapto que está a la puerta, no son confrontados en su pecado porque eso significa un sembrador, un diezmador, un ofrendador, un pactador menos en la franquicia religiosa. Esta gente
que asiste a esas congregaciones que son islas de la fantasía, no han nacido de nuevo, ni conocen ni al Espíritu Santo ni a Jesucristo, aunque canten, aunque griten, aunque den gritos de guerra y de victoria. Por esta razón, cuando no se tiene la identidad de iglesia, se recurre a mantener multitudes entretenidas con métodos artificiosos de diversión y con terapias permanentes, porque si no, abandonan el circo y se van a otro negocio. Y lo peor es que hay muchos pastores que están engañados a sí mismos al creer que la estadística, el crecimiento numérico de la iglesia es la garantía de estar en la verdad. El camino a la perdición es espacioso y la puerta es bien ancha, esa que lleva al infierno. Es cómodo para todos. En la iglesia institucional, conservadora y fundamentalista de todo lo que dice las Santas Escrituras, con sus reuniones solemnes, respetuosas de la presencia de Dios y del Espíritu Santo, son el sello de la identidad con Dios. Esa es la iglesia que camina a la luz de la palabra, que sabe que el Espíritu Santo es santo, que tenemos el ADN de Jesucristo, que por nuestras venas corre la sangre de Emmanuel, de Dios con nosotros, del Hijo de Dios, que no hay lugar en nuestro culto a Dios para la música emocional, terapéutica, para atraer a la gente y hacer que vengan a sus promocionados espectáculos y acudir a esas grandes edificaciones, a los grandes anfiteatros. Esa iglesia sin identidad hoy está cometiendo el mismo error que Israel, cuando por perder su identidad de pueblo peculiar, único de Dios, cayó en la prostitución espiritual. Por eso Dios los reprendió en Amós 5:23, donde dijo: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Lamentablemente, muchos son los que creen que el mundo se atrae con música y no con la presencia del Espíritu Santo y por el poder de la palabra, que es la que rompe los yugos. Así como si fuera una cobra que el encantador puede ahí dominar, que se puede encantar con una flauta. La música en las manos del Espíritu Santo es una bendición, pero la música no da identidad, solo da emociones. Por eso, esa cultura de las nuevas alabanzas que explotan las emociones de las personas como si fuera una terapia restauradora, o que ellos llaman la presencia del Señor, es lo que ha hecho mucho daño en el mundo. Ellos dicen que lo que hay que servirle a la gente es la música que está de moda, es la música que la gente oye, y por eso necesitan eliminar los clásicos coros y cánticos, himnos evangélicos, esos con los que mi mamá me dormía cuando yo era un niño, que me recordaba mi identidad de hijo de Dios. Que aunque iba al colegio, a la escuela, a la primaria, yo llevaba ese cántico en mi mente y en mi corazón, y yo todavía oía las enseñanzas de mi maestro de la escuela dominical. Por eso es que han metido en los atrios de nuestro Dios música vulgar, sucia, rabalera, mundana, que ha metido al mundo dentro de la iglesia del Señor. ¿Y sabes qué? Que en lugar de esa iglesia cristianizar a un mundo perdido, es el mundo perdido que está mundanalizando a una iglesia sin identidad con el cielo, con el santo Dios de Israel, con Jesucristo. Esta iglesia sin identidad es la que hoy está rendida a los pies de las demandas de la cultura, del folclore, de la sociedad, del intelectualismo, de la psicología, del vivamos como queramos porque la vida es corta y se vive una sola vez. Eso es lo que mató
estas congregaciones solo con música, luces y espectáculos. Solo eso. Esa iglesia no subirá en el rapto. Esa iglesia se quedará a vivir estos espectáculos terribles, dolorosos de la gran tribulación. Mire, para concluir, con la aplicación de las técnicas de mercadeo, del pragmatismo, de la psicología en los púlpitos, es que estas congregaciones han perdido su propia identidad cristiana. La iglesia es el costo doloroso de la sangre y de la vida de Jesucristo. Y por esa razón debe llevar la iglesia a la identidad de Cristo en su propia esencia. Es más, las Escrituras nos enseñan que Jesucristo nunca fue atractivo para el mundo. Y eso estaba dispuesto por Dios así, porque 700 años antes de que Jesús naciera, el profeta Isaías dijo de él, en Isaías 53, 2 y 3, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, óigame, para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así que si Jesucristo no fue atractivo para el mundo, su iglesia tampoco puede serlo, porque el mundo es enemigo de Jesucristo, y el que se hace amigo del mundo se constituye automáticamente en enemigo de Dios. Isaías dijo que Jesús fue despreciado y desechado, que el mundo no vio en él la hermosura. Y recuerden que la hermosura de Luzbel, de Lucero, fue la que provocó su ruina, su caída y su perdición eterna. Ezequiel 28, 12 al 17. Eso es lo que veo en muchas iglesias de hoy. Ya no proyectan la hermosura de Jesús y su santidad. Hoy veo una iglesia plástica, cosmética, con implantes voluptuosos del mundo para parecer atractiva y agradable al mundo. Hoy esa hermosura la hace parecerse más a Luzbel, a Lucero, que a Jesucristo. La iglesia de Jesucristo está diseñada para vivir victoriosa en un mundo hostil y aborrecedor de Jesucristo, no para coquetear con el mundo. Eso está bien claro en Éxodo 26, versículo 14, donde Dios dijo, harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Cuando Dios mandó construir el tabernáculo en el desierto, lo hizo para presentar a Jesucristo desde cada detalle, en los utensilios, en el mobiliario, etcétera, en todo. En todo aparece la figura de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Todo ese tabernáculo hecho con mucho oro, con piedras preciosas, de obra excelente, exquisita, que es figura de Jesucristo, también estaba cubierto bajo un manto sin mayor atractivo, pieles de tejones rústicas, que es una piel oscura y sin atractivo ni belleza. Es más, nadie podía contemplar la gloria de Cristo a menos que traspasara primero por las oscuras pieles de tejón, que no son agradables, no son hermosas, que cubrían el santuario. Eso es lo que nos representa a nosotros, a los cristianos, antes de conocer a Jesucristo. Todo aquel que no conoce a Jesús, no ven en él el atractivo en el Evangelio, no les interesa el Evangelio, ni la iglesia, ni nada que tuviera que ver con el Evangelio de Jesucristo. Pero cuando Él nos trajo hacia sí mismo, nos llamó por su gracia, nos perdonó, nos lavó con su sangre y entramos en su cuerpo, es cuando descubrimos verdaderamente la belleza de Jesús. Podemos decir, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, lleno de gracia y de verdad. Las
poco atractivas pieles de tejones revelan la identidad del Señor Jesucristo en su primera venida al mundo. Como lo dice Pablo en Hebreos 5:7 en su ministerio, en los días de su carne, es decir, en el tiempo cuando el Hijo de Dios se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Filipenses 2:6-8. Esto dice que los 33 años y medio del ministerio terrenal de Jesucristo fueron sin atractivo, sin propaganda, sin pompa. De la misma forma, imitando al Señor Jesucristo, la iglesia, su iglesia debe conservar firmemente su identidad con Cristo mientras esté en el mundo, y cuando Él se manifieste por segunda vez, seremos semejantes a Él. Eso lo dice Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Amados hermanos, estamos viviendo el tiempo del fin, infectado de maldad y de doctrinas de demonios, de apostasía, que quieren arrastrarnos al fango, que quieren arrebatarnos, robarnos la identidad de hijo de Dios, la familia, de la identidad de padres, de hijos, de hombres, de mujeres, de la iglesia. Por eso vemos a hijos mandando a sus padres. Vemos a hombres que parecen mujeres y mujeres que parecen hombres en apariencia y en esencia. A alumnos que corrigen a sus maestros y a ovejas que gobiernan a sus pastores. Pero Dios te dice hoy, como le dijo a Israel por medio de Jeremías, en Jeremías 15:19, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Amados hermanos, no sé, estoy dispuesto a oír lo que quieran decir de mí. Seguiré peleando contra el diablo, contra las mentiras, contra estas tendencias del infierno que quieren desubicar a la iglesia del plano en que fue colocado por Dios, por Jesucristo, por el Espíritu Santo. Seguirán diciendo que uno es un ermitaño, que uno es un retrógrado. Digan lo que les dé la gana de decir. Estoy hablando lo que Jesús hubiera dicho hoy. Estoy predicando lo mismo que Él predicó. Seguiré peleando por la sana doctrina, seguiré anunciando la venida de Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Seguiré hablando del infierno, del juicio final, de la gloria para el que escape en Cristo o del tormento eterno para el que le dé la espalda al Señor. Esto es lo que Dios me ha dado, porque estoy muy preocupado. Y para eso Dios levantó a los maestros de la palabra, a los ministros del Señor, para que guiaran al pueblo a través de este desierto de tinieblas por medio de la palabra santa de Jesucristo. El Salmo 119:105 dice que lámpara a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Dios te bendiga. Cuídate, no dejes que te roben tu identidad. Cristo está a la puerta. Shalom.